Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? O sea, se termina convirtiendo como en una invitación, casi yo diría, en términos más radicales, hasta una invitación al narcisismo. Qué fuerte. O sea, es que cuando pienso en esto que nos estás compartiendo, es como, a ver. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando? Sí. ¿Sí? Ahora sí, oficialmente estamos grabando. Ok. Igual esto se va, esto es parte. Las personas que nos están escuchando ya se pueden dar cuenta que sí, así es como grabamos de repente. Ya estábamos grabando hace rato. Me parece muy fuerte porque, a ver, vos me podés ayudar a entender más de dónde viene esta idea y qué fue lo que ellos vieron, en qué sociedad vieron que las personas en este afán por conocerse a sí mismos se aíslan de los otros. Bueno, creo que es relativamente fácil de observar, ¿verdad? Yo me devolvería un poco, Jorge. ¿Ok? Sin ser alguien que pueda considerarse que tiene un conocimiento sobre, digamos, Grecia como momento de la historia, Antigua me refiero. Grecia. Ajá. Si vos lo pensás, un buen número de los filósofos que uno se topa en ese momento de la historia, en ningún momento proponían como un alejamiento, no, diría, o sea, si tengo que sacar alguno que sea un poco contrario, lo único que se me ocurre es Diógenes. Exacto. Y deben haber más, pero a mí no se me ocurre ningún otro. O sea, yo me encuentro más bien en los padres de la filosofía un interés en que la filosofía, al ser un motor de cambio, impacte la comunidad, o sea, la polis, para usar el término de ellos, ¿ok? Entonces, si uno ve esa frase, probablemente estaba ambientada o estaba pensada como una invitación al autoconocimiento, en la medida que autoconocerme me permite establecer vínculos más sanos, tal vez no es la palabra correcta, o sea, más tampoco quiero decir productivos, o sea, pero era una invitación a recordar que tu autoconocimiento solo es válido en la medida que lo podés trasladar a la vida social. Ok, o sea, no era una invitación como al ascetismo. No era una cosa como de alejarse, un poco lo que uno ve en el taoísmo, que digamos, cuando Lao Tse, se supone que Lao Tse termina su vida en soledad porque él descubre que él no puede lidiar con el sistema. O sea, a él le parece que el sistema, según él, te enferma. Entonces, es una leyenda, él escribe el Tao Te Ching y se va, y ya, y no lo vuelven a ver. Te encontrás ese tipo de filósofos que sí pareciera que no están muy satisfechos con cómo funciona la dinámica social. Los griegos creo que no son eso. No. ¿Ok? Entonces, si lo contextualizamos, o sea, si esa frase nació en el periodo helenístico, o sea, si realmente viene de ahí, eso me hace a mí pensar que la frase era una propuesta para el buen vivir, por ende, para el bienestar y entonces que yo pueda estar como más cómodo, más en comunión con los otros. ¿Okay? Totalmente. Digo yo, ¿ok? No lo sé a ciencia cierta. Lo que dicen estos dos autores, que bueno, es Slavoj Žižek por un lado y Juan Carlos Ruiz, que es un filósofo español, es que el conócete a ti mismo tiene varias trampas. Primera, te hace pensar que vos tenés un lugar de privilegio.
O sea, te hace pensar que los que se conocen a sí mismos son mejores que los que no se conocen a sí mismos y ya eso está marcando como una diferenciación unos otros. Sí, ya eso es antisocial. Exacto, es antisocial y está fomentando un sesgo. Segundo, esa inmersión en nuestro interior no debería ir detrás como una búsqueda de superioridad. Al contrario, en la medida en que te conoces mejor, podés hasta, yo diría, ser más compasivo con los otros, ¿ok? O sea, vamos a Jung. ¿Cuál es la ventaja de trabajar la sombra? Que puedes lidiar mejor con la sombra de los otros. Si ya vos descubriste que vos pasas proyectando todo el día, podrías tratar con un poco más de humanidad al que está proyectando con vos, porque vos lo debes hacer inconscientemente en varios momentos del día. Entonces, ve que este tipo de ideas siempre son hacia adentro, pero para salir. Sí, sí. Ajá. Total. Hacia adentro, pero para salir. Entonces, en una sociedad como esta, como decías vos, con estos yoísmos, con esta yocracia, esta como invitación a volvernos islas, ¿verdad? O sea, a sentir que estamos separados de los otros. Esta frase, ninguno de los autores dice que esto está sucediendo por la frase. No, lo que están diciendo es en este momento de la historia se entiende que la frase es malentendida, porque lo que queremos es aislarnos del otro, lo cual es muy paradójico, porque también por otro lado decimos estamos solos, las redes sociales más bien fomentan ciertas patologías, pero ve que en esa búsqueda de mí, en esa búsqueda de lo que sea que soy yo, siento que puedo dejar como en pausa mi lugar social. O sea, es como, me voy a aislar un tiempo, juéguensela entre ustedes, porque yo ando en la más importante investigación que cualquier ser humano pueda tener, encontrarse. Entonces, estos autores lo que dicen es, vos también vas conociendo de vos y te vas encontrando gracias a los otros. Sí. Los otros son espejos, o sea, hay un ejercicio especular del otro donde yo digo, wow, qué mala nota como esa persona se dirige de tal modo hacia otras personas y que uno pueda pensar, ok, me molesta porque tal vez me recuerda algo de mí, me molesta porque yo he sido ese o me molesta porque de alguna forma sigo siendo ese, ¿verdad? Entonces, cuando uno esquiva al otro, o sea, no solo estás debilitando el lazo social, sino que además estás faltando una premisa básica del mamífero humano, que es que sin los otros no sobrevivimos. Entonces tiene sus implicancias psíquicas, sociológicas y hasta me atrevería a decir en algún punto espirituales. Totalmente. Entonces, bueno, esa es como la idea inicial para que lo conversemos. Sí. Eso lo que despierta en mí es como, a ver, es cierto que estamos en un momento poco ambiguo en cuanto a cuál es el camino, ¿verdad? De crecimiento personal. Sí. Que es otro concepto. Es otro concepto. Que está alineado Sí. a ese conócete a vos mismo. Y muchas personas tienden a aislarse para encontrarse, ¿verdad? O sanarse, o igual, más conceptos que están en el pópulo. Sí. Y lo único que se me ocurre en este momento es compartir desde mi experiencia personal. Y es que parte de mi camino me ha llevado a enfocarme en el desarrollo de habilidades sociales para poder sentir bienestar y al mismo tiempo conocerme a mí mismo. O sea, sin haber conocido esta versión, esta pequeña teoría o estas perspectivas de estos dos filósofos, yo me acuerdo que lo que me llevó a mí a todo este mundo del comportamiento humano y cómo funciona la mente y las implicaciones del lenguaje en nuestra percepción de la realidad y las habilidades de comunicación para poder avanzar en la vida fue la necesidad de querer conectar con otros de una manera saludable. Ahí está. O sea, y en la medida en que yo decía, es que no puede ser posible que yo no pueda expresar lo que estoy sintiendo,
No porque no quiera, es porque no entiendo qué está pasando en mi cabeza. No puede ser posible que yo no sepa ni qué es lo que pretendo en la vida, cuál es mi norte. Y entonces empecé a buscar ayuda, ¿verdad? Y entonces tener una persona que me acompañó, en este caso psicólogos, psicoanalistas, que me devolvían información o estaban para mí, para escucharme, para hacerme preguntas. Ahí empecé a conocerme, a conocer mi mundo interno y no solamente conocerlo, porque es bien ambiguo, o sea, ¿qué significa conocerse a sí mismo, verdad? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo sabe uno que ya se conoció? Sí. Es la vida entera. Claro. Es simplemente ir ordenando la mente para que las cosas que uno hace estén cada vez más alineadas con lo que uno siente que está bien. Sí. Y tener las mejores relaciones posibles y vivir una vida digna, saludable, alineada a los valores, etc. Pero eso se requiere de esfuerzo. Y por mi cuenta, no lo había logrado. O sea, me tomó mucho tiempo y acompañamiento. Y luego venían las relaciones, ¿verdad? Interpersonales, y donde a veces a lo mejor yo sentía, estas conversaciones no me están aportando. Y es información para mí. O sea, ¿por qué no me están aportando? ¿Qué tipo de conversaciones me energizan? ¿Cuáles me están incomodando? ¿De qué manera me están incomodando? Y empezar a hacer ese cuestionamiento interno que al final de cuentas es la comunicación interna, pero siempre con la necesidad de y cómo conecto mejor con las otras personas. Hoy en día valoro muchísimo los espacios de conexión, de conversación, genuina, presente, abierta, libre. O sea, la libertad de expresión en el grupo de personas con quien esté compartiendo es realmente poderosa porque, sí, como vos decís, o sea, en la medida en que yo converso y expreso mis opiniones y las personas no me están juzgando, sino que me están abriendo un espacio para conocerme a mí también, yo también me estoy dando cuenta de muchas cosas. Exacto. Y escucho a las otras personas que me ofrecen una opinión, yo no la había visto de esa manera. Me estoy conociendo también. O sea, me están ofreciendo una novedad. Ahí también hay oro para mi camino, ¿verdad? Como ser humano. Exacto. Yo creo que definitivamente no existe tal cosa como una buena vida si estamos solos. O sea, es que lo que nos diferencia a nosotros del resto de especies es que somos capaces de organizarnos socialmente más allá que cualquier otro animal. O sea, no podemos meter 10,000 monos en un estadio por 45 minutos a ver a otros monos jugando con una bola. Eso es imposible, sería una locura. Sí. No podemos pretender que los monos se organicen para que de aquí a un mes ocurra algo. O sea, tienen la capacidad de acompañarse de fijo, capaz que de alimentarse, de procrear, pero nosotros lo llevamos al siguiente nivel gracias a nuestra habilidad para comunicarnos. O sea, gracias a utilizar el lenguaje y avanzar. Y el lenguaje es una herramienta social. De nada me sirve el lenguaje si estoy solo. Sí, y además el psicoanálisis diría que somos creaciones del lenguaje. O sea, socializarnos es introducirnos al universo del lenguaje. O sea, eso es lo que hace que el ser humano deje de ser un animal en el sentido como estricto del concepto y empezar su proyecto de humanización. O sea, la humanización requiere del otro. O sea, ¿cómo yo podría desarrollarme como uno si no tengo un otro? O sea, simplemente no se puede. ¿Ok? Ahora vos hablabas de comunicación interna. Ve qué interesante. Comunicación interna significa que te estás comunicando con un otro. O sea, con tu interior. ¿Me entiendes? O sea, porque la comunicación requiere al receptor. Sí, entonces, cuando yo me estoy comunicando internamente, parto de la premisa de que hay una conversación dándose. Uno diría entre el consciente y el inconsciente. O sea, ya podemos utilizar otras categorías, pero es que el otro sigue estando ahí. El psicoanálisis más contemporáneo, sobre todo el de la escuela francesa, Jorge, insistió hasta donde pudo, creo que lo sigue haciendo, en que requerimos al otro. O sea, nuestra existencia literal y metafóricamente requiere del otro. Literalmente, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de sobrevivir
sin ese cuidado inicial, a diferencia de otros mamíferos. ¿Y metafórica en qué sentido? En el que el lazo social también me va enseñando, como decías vos, ¿qué de mí? ¿Dónde están mis vacíos? ¿Dónde están mis tensiones? ¿Dónde están mis anhelos, mis sueños, mis expectativas? Necesitamos al otro, ¿verdad? Entonces, por eso fue que a mí me pareció tan oportuno y además de un modo totalmente, yo trato de no usar el término casual, digamos, de un modo sincrónico, ¿verdad? O sea, estoy leyéndome un libro que yo no sabía que el José Luis Ruiz iba a hablar de eso. Hace una crítica al Conócete a ti mismo y 3 días después me sale una charla de Zizek hablando exactamente de eso desde otro lado. Y yo dije, ok, también tengo que oír eso. O sea, digamos, a Ruiz no lo conozco tanto, pero me gusta mucho su obra y Zizek me han gustado toda mi vida. De pronto lo sentí como una incitación. ¿Por qué? Porque también, tanto vos como yo, no solo en este espacio, sino en nuestras vidas personales, tenemos el conócete a ti mismo como una premisa, digamos, fundamental. Claro. Y la sigue siendo, no digo que tiene que bajar valor, pero hay que repensarla. O sea, eso es lo que estos autores como que me tocaron la mesa, cuando me dijeron, Alan. Sí. O sea, no lo dé por un hecho, no asuma que el resto de personas tienen el mismo significado que vos. Exacto. O sea, no es un bumper sticker. En el modelo de comunicación que yo creé, que se llama Líderes en Comunicación Humana, a mí me gusta introducir a las personas a el mundo interno. Y cuando digo el mundo interno es, conozca cómo funcionamos los seres humanos. O sea, ¿por qué es que actuamos como actuamos? En las buenas y en las malas. ¿Por qué el cerebro funciona como funciona y cómo es que funciona, verdad? Claro. ¿Cómo se activa el sistema nervioso ante diferentes circunstancias? En una situación de peligro real y en una conversación con un amigo que te dijo que no está de acuerdo con tu opinión. ¿Y por qué se activa igual que si tuvieras un león enfrente? O sea, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Cómo construimos las emociones? O sea, ¿qué nos dice la ciencia hoy en día de qué son realmente las emociones? ¿Son un botón que alguien estripa y de repente estás enojado? ¿O es un proceso interno que está ocurriendo sin que te des cuenta y puedes actualizarlo? ¿Cuál es tu presupuesto de energía? O sea, durante el día, ¿cómo te levantas? ¿Estás al 100% de energía? ¿Sentís letargo? Cada hora que va pasando, ¿tenés más energía, menos energía? ¿Qué decisiones tomás? ¿Qué comiste? ¿Qué tomaste? ¿Qué conversaciones tuviste? ¿Cuánto dormiste? ¿Cuánto dormiste? Ajá. Todo eso, ¿cómo va impactando tu presupuesto de energía? Porque la realidad es que cuando tu energía no es óptima, vas a percibir las palabras de una persona o el gesto de una persona muy diferente a que si estuvieras totalmente energizado. Esa es la realidad. Entonces, ese proceso le ayuda a la persona a darse cuenta de, mira, así funciono yo. Mira, no es que estoy enojado, es que no dormí lo suficiente. No es que estoy deprimido, es que a lo mejor me estoy engripando. Le empiezan a prestar atención al cuerpo. Y todo este proceso, inevitablemente luego llega a lo que me está diciendo la otra persona, no es personal. Exacto. Ya puedo entender al otro, puedo empatizar. En el momento en que yo me doy cuenta de cómo funciono con este estuche que nos tocó en esta realidad, puedo entender a la otra persona. Exacto. Sí. Eso es lo que me permite realmente darle al otro la categoría de otro, o sea, de ser parlante, de individuo, de prójimo, como le querés llamar, y ya no lo sentís como alguien a quien tengas que colonizar o con quien tengas que defenderte. Es alguien con el que estás construyendo no solo una conversación, sino dentro de la conversación conocimiento mismo. Y muy probablemente en unos años eso se transforme en sabiduría. ¿Verdad? O sea, ve hablando de los griegos. Ve lo importante que era para los griegos el ejercicio de, ok, tráeme tus argumentos. Claro. ¿Verdad? O sea, esto de la mayéutica, estar para allá y para acá, para allá y para acá. O sea, no era nada más para pasar el tiempo. Es que ellos estaban convencidos de que las claves que andaban buscando, porque recordá que la frase completa es, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Al universo y a sus dioses, ¿ok? Entonces, ve que
cuando yo me abro a la posibilidad de ser impactado por el otro, se corre un riesgo, no hay duda, pero es el único modo en el que yo puedo revisar mis presupuestos, eso que vos decís, ¿verdad? O sea, donde esa otra persona me dice, no estoy de acuerdo con vos. Si logras no tomar una actitud defensiva, si logras tener esa parsimonia o esa ecuanimidad que tenían los grandes maestros para decir, ok, dígame. Bring it on. O sea, tráigalo. O sea, y a partir de eso yo puedo contraargumentar y, ¿verdad? O sea, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Así va la cosa, parece. En ese ejercicio estamos cuidando el lazo social. O sea, estamos permitiendo que lo que nos hace realmente humanos no solo sobreviva, sino que se amplifique, o sea, que se desarrolle, ¿verdad? Porque lo gregario, el instinto gregario en el ser humano no es algo original. O sea, vos lo ves en las comunidades de primates, o sea, hay estructuras, hay castas, o sea, eso no es un invento humano. O sea, ellos... Los monos no lo han aprendido de nosotros, ¿verdad? O sea, eso estaba en algún lado en el código. Ajá. Lo interesante es cómo el ser humano puede pensarse y pensar en el vínculo con el otro. O sea, la interacción, habría que preguntarle a nuestro amigo Sapolsky, la interacción entre monos no tiene ni subtexto, ni doble, o sea, no, es una vara directa, o sea, es como un golpe significa esto, un gruñido significa aquello. Sí, hay reacción. Y hay reacción y listo. El ser humano sí puede decir, ¿por qué golpeo el pecho? ¿Por qué subí el tono? ¿Por qué me cierro ante el otro? ¿Por qué ya me doy cuenta que el otro tiene razón y prefiero enredarla para no darle la razón? Ojalá, Alan, fuera así. Ojalá se dieran cuenta la mayoría, pero la mayoría no. Y eso es parte del camino. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La mayoría de personas, lamentablemente, no se han dado cuenta que tienen la capacidad de asignarle un significado distinto a un golpe en el pecho, un ceño fruncido, una palabra X a la que vamos a llamar insulto. Una actitud corporal, ¿verdad? O sea, una actitud corporal. Pronto... O sea, si vos sos capaz de reflexionar con respecto a tu percepción física y mental del contexto externo, puedes actualizarlo y tomar decisiones. Sí. Si vos crees que alguien te diga, hijo de puta, significa el momento de darnos a golpes, si vos no cuestionas eso, va a ocurrir. Sí, sí. Reacción pura. Reacción pura. Y vas a dar por un hecho de que así es la realidad. Sí. Yo tengo la razón y esta persona se merece que yo le pegue un golpe. Sí, sí. Y ¿qué quiero decir con esto? O sea, es como del extremo, ¿verdad? Pero eso aplica para todo en la vida. O sea, en la medida en que nosotros tomemos el poder interno de reflexionar con respecto a nuestros procesos mentales, vamos a tener la capacidad de entablar una conversación con quien sea, de cualquier tema, y enriquecernos a partir de eso. Pero ¿qué pasa a nivel popular? Vemos a los políticos y se han atrevido a llamar debate a la tiradera. Sí. Y entonces, para la mayoría de personas que ven un debate político, primero, ¿quién querría estar tirándole públicamente a otro? Ad hominem, ¿verdad? O sea, ni siquiera hablando de un tema de relevancia, sino sacándole los trapos viejos a la otra persona, haciéndole saber cómo está equivocado y buscando ensalzarse a partir de sus argumentos. Sí. Debate, si nos vamos a los orígenes helenistas, era ese proceso de conversación en donde yo, a través de preguntas, no solamente le ayudaba al otro a examinar sus argumentos, sino yo también tenía la posibilidad de examinar los míos y aprender del otro. Claro. O sea, hay un diálogo muy chiva de Platón que se llama Eutifrón, en donde Sócrates ya ha sido condenado a la cicuta. A la cicuta. Pero no ha ido al Senado. O sea, está ya en ese proceso. Le dijeron, Sócrates, venga que le toca hablar con los viejos aquí, los sabios, para ver cuál es su destino. Entonces Sócrates se topa a Eutifrón y le pregunta, ¿qué vas a hacer? Y le dice, voy a
acusar a alguien que acaba de cometer asesinato. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Le dice Sócrates. ¿Y quién es esa persona? Y entonces Eutifrón le dice, es mi papá. Y le dice Sócrates, ¿qué? O sea, que tuvo que haber hecho tu papá para que vayas a hacer esto. Resulta que, Eutifrón le dice, resulta que ayer estábamos en una fiesta y uno de nuestros amigos mató a un criado. Y entonces mi papá pidió que encerraran a mi amigo en un calabozo mientras alguien llamaba a la policía, digámoslo así. Voy a crear la metáfora actual. A la policía para que tomaran decisiones con él. Alguien se fue a llamar a la policía, pero duraron mucho. Y cuando llegaron, el tipo se murió de hipotermia. Entonces, bueno, mi papá hizo algo incorrecto. Y Sócrates le dice, eso quiere decir que vos sabés lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y vos sabés lo que es sagrado y lo que es impío. Y él le dice, sí, yo sé. Ah, vos sos la persona indicada para enseñarme a mí entonces qué es pío y qué es impío. Yo necesito saber eso para poder defenderme ante el juzgado. Y empieza el diálogo. Y Sócrates empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Hasta que Eutifrón se cansa y no sabe qué responder. Solo sabe seguir sus instintos. Le dice Sócrates, no tengo tanto tiempo. Y se va. Es súper chiva. Pero lo que quiero decir con esto es, en el tanto Sócrates le hacía preguntas a Eutifrón, Eutifrón se daba cuenta de sus incongruencias. Incómodo, sí. Pero Sócrates estaba genuinamente queriendo aprender para su realidad. Y ese es el debate que yo creo que podríamos tener todos los días. O sea, con las personas más cercanas, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. O sea, en la medida en que nosotros podamos exponer de manera libre nuestra opinión, no para ser juzgados, sino para ser cuestionados, porque es un lindo acto de autoconocimiento, vamos a crecer todos juntos, individualmente y como sociedad. Ese es el punto, que mi autoconocimiento en una situación ideal debería impactar positivamente el entorno. O sea, no se termina quedando como en algo que me genera a mí cierta satisfacción o orgullo y que no tuvo ninguna relevancia para los otros. O sea, si vos lo pensás, cada vez que nosotros nos sentamos aquí a grabar, estamos imaginariamente esperando que alguien reaccione al episodio. Pues, si no, esto lo podríamos hacer sin micrófono. Y bueno, y lo hacemos cada cierto tiempo. Lo que te quiero decir es que el hecho de venir aquí a tirarlo, por decirlo de alguna forma, a la nube, por ponerlo ahí a jugar, es con el deseo, con la fantasía, con la premisa de que hay algún otro que escucha este episodio y dice, sí, yo siento que yo tal vez estoy abstrayéndome. O sea, en mi deseo de autoconocerme, estoy dinamitando todos los puentes que tengo con los otros. O sea, ahí me parece que ese autoconocimiento más bien se está volviendo un vicio en sí mismo. O sea, es contraproducente. El autoconocimiento es para ponerlo a jugar en lo social, no para salirme de ahí. No estoy diciendo que esté mal salirse de... Hay gente que, insisto, hay gente que de pronto siente que el sistema no es para él. Y entonces hacen todas estas... En YouTube hay videos lindísimos. Entonces, gente que hace estas retiradas, que de pronto vende su casa, vende todo, se compra un carro, un RV, una casa rodante y anda ahí por la vida y uno los ve que están como muy ensimismados y bueno, personalmente a mí me parece es una idea muy sugerente. Me encanta esa idea como de no tener una casa y de que la casa sea como la calle y andar. Bueno, pero bueno, más allá de eso, lo que quería subrayar ahí es, si nosotros en este podcast no le diéramos un alto valor a los otros, ni siquiera se justificaría para qué diablos lo seguimos haciendo. Total. Yo puedo hablar con vos sin necesidad de esto. Pero mira qué interesante. El otro nivel es esta conversación, estas habladas filosóficas ocurren gracias a que vos y yo exponemos lo que está en nuestra mente. Claro. De manera libre.
y tenemos a otro Claro. que nos refleja, que nos cuestiona, que ofrece un nuevo punto de vista. O sea, desde mi punto de vista, este es el debate. Sí. Esto es un proceso de, sí, expresar nuestras ideas para que dichosamente, en el mejor de los escenarios, otros se inspiren o se cuestionen. Sí. Pero, o sea, yo estoy logrando un proceso enriquecedor gracias a que vos y yo tenemos una dinámica de conversación libre. Claro. Y además, lo notarás, nuestra dinámica a lo largo de estos 3 años ha ido tomando como otras, ¿cómo lo digo? O sea, también ha ido transformándose, también se ha ido evaluando. Si alguno de nuestros amigos o amigas escucha los primeros episodios, creo que podrán observar que había algo ahí. Creo que por la novedad, creo que porque en el fondo fuimos suficientemente locos para hacernos un podcast cuando no nos conocíamos demasiado. ¿Verdad? O sea, eso se nota en los primeros episodios, ya donde vamos hablando de cosas más personales, empezamos a entender un poco mejor, o sea, qué es relevante para Jorge, qué es intrascendente para Alan, y de ahí es de donde va surgiendo, o sea, nuestra conversación es un ejemplo de cómo el conócete a ti mismo sale de aquí. Sí, sí, sí. No sale de lo que lees o no lees, porque en todo caso cuando lees a Sapolsky, él te puede ayudar a conocerte a ti mismo, pero principalmente a quien estás conociendo es a Sapolsky. Está maravilloso, digo, de conocer a alguien, Sapolsky es una... No, estos días lo escuché, que genial ese crack. viejillo, genial. Pero bueno, es que Sapolsky se vuelve en un pretexto. Digamos, cuando leíste Determined, que estabas tan impresionado, es un pretexto para que también vos me expliques por qué es relevante Sapolsky. Ajá. Y ahí estás hablando de vos. Y ahí cuando vos me estás presentando las ideas, porque yo lo que te digo es, me parece un buen autor, pero no entiendo por qué. Claro, entonces donde vos tratas de desarrollar por qué para vos fue tan relevante encontrarte ese libro, no solo estoy conociendo a Jorge, estoy conociendo a Jorge, lo que piensa, lo que lo impacta. O sea, ya donde él me dice, ese libro me impactó, yo digo, ok, ese libro, Jorge se encontró en ese libro y el libro le permitió encontrar algo de Jorge. También hay una relación dialéctica ahí entre Jorge, el libro, Sapolsky. Donde vos lo compartís acá y lo tiramos en un micrófono, de pronto hay alguien por ahí que dice, voy a irme a comprar el libro. Y de pronto lo lee y dice, qué embarcador Jorge. ¿Verdad? Sí, o dice, sí. Este es el libro que yo necesitaba para entender ciertas cosas que ¿verdad? O sea, ve claro, que el lazo social se va extendiendo, o sea, o eso es lo que se buscaría, yo creo que eso es lo que buscamos, que nuestra conexión con los otros, entendiendo los que nos regalan su atención, vaya sofisticándose, vaya desarrollándose. O sea, no, debemos tener personas que siguen este podcast que fácilmente pueden decir, a mí me gustó la segunda temporada. Yo creo que ese fue el mejor año de ese podcast. Que la primera no estoy seguro y la tercera tengo mis dudas. Solamente para dar ahí un comercial. Sí. Las estadísticas dicen que no, vamos increciendo. Ah, no puede ser. Ah, sí. Bueno, sí, qué sí. maravilla. La cosa va cada vez mejor. Qué maravilla, ¿verdad? Pero definitivamente, si este podcast no considerase, digamos, la relevancia del otro, sería un ejercicio vano. No existe. O sea, no existe. Sería una pérdida de tiempo total. Cada vez que a vos te escriben y te dicen, me quedé pensando en esto, hablen de esto, ahí está el otro, ahí aparece el otro. Ahí está el otro diciendo, chicos, estoy aquí. O sea, estoy hablando con ustedes. Y ahí está el lazo social en juego. Total. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones,
cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. La realidad es que, bueno, acabo de escuchar a Esther Perel diciendo que los hombres millennials y generación Z son... Z es la que sigue millennial. Sí, más jovencitos. Más jóvenes, sí. Son de las personas que más solas se sienten. Más solas. Que menos sexo están teniendo. Pero que más se quejan. Que más se quejan. Ajá. Por esta realidad en donde tenemos tanta inmediatez y ahorita están las aplicaciones de citas, Tinder y esas. Algunos creen que con eso van a solucionar su vida social y amorosa. Para toparse con que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil como, esta sí, esta no, esta sí, bla, bla, bla. Tener una conversación para luego tener una cita. Se dice que se ocupan como 1,000 o 2,000 match para poder tener un café. O sea, es una cosa terrible. Entonces cuentan el caso de un mae que le tomó 5 años poder tener la primera cita gracias a Tinder. Entonces sí, o sea... Y entonces ella llega y lo critica y dice, 5 años usando Tinder. O sea, se está dando cuenta del tiempo que está perdiendo de posiblemente haber conectado con otras personas. O sea, ¿qué pasa si simplemente se expone al mundo, a nuevas cosas? En un café, ve a una persona y le pregunta, ¿le puedo invitar a un café y sentarme con usted? O sea, tener ese acercamiento. Pero ella dice, es miedo al rechazo. Claro. Es miedo al rechazo y eso es fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales. Si no estamos afuera exponiéndonos a nuevas personas, a nuevas experiencias, a nuevos círculos, nos vamos a estar perdiendo de vivir una vida digna como ser social que somos. Sí, yo estoy convencido, lo he dicho en un par de ocasiones, en espacios que se me ha permitido opinar cuál creo yo que es el principal problema psicológico, al menos que yo puedo observar en la consulta y fuera de ella. Para mí es la soledad, Jorge. O sea, yo autoinducida. Es un tema para un episodio completo, porque pensalo, sin ánimo de sonar conspiratorio, esa invitación a la soledad también es parte de un discurso, ¿me entiendes? O sea, también hay una apuesta social por la soledad. Lo que quiero decir es, o sea, yo no creo que el ser humano esencialmente vaya a esquivar al otro. Creo que, como decías vos ahora, que estabas hablándome de Gabor Maté, creo, o sea, también ahora tenemos un aparato que nos permite abstraernos del otro. Sí, es una mierda. Con la fantasía de que el otro está ahí al otro lado, pero pareciera que no es o sea, el vínculo no tiene la misma consistencia. Yo estaba hablando con un amigo hace unas semanas y a él le encanta apoyarme, ¿verdad? O sea, es una de las cosas que a mí más me gusta de él, que es muy necio. Él diría que yo soy igual de necio, nada más que no son los mismos temas. Entonces, él ahora me pasa mandando todos los TikToks o Instagrams o Reels o lo que fuera sobre la gente hablando de este movimiento de utilizar la inteligencia artificial como terapeuta, ¿ok? Obviamente, él pasa jodiéndome con el tema, me dice, te vas a sacar sin brete. Para este momento ya debimos haber estrenado el episodio en donde tocamos ese tema. Claro, ¿verdad? Referencia al episodio anterior. Sí, al anterior, que es el de mañana. Es el que se estrena. Sí, porque hace 2 jueves salió el último, entonces creo. Bueno, ahí viene. Un día sale. Va a haber un episodio específico donde tocamos el tema de el uso de inteligencia artificial como herramienta terapéutica. Sí, y ahí Jorge
comparte su lectura de hasta qué punto es una inteligencia. Eso me caló mucho. Lo que te decía es que este amigo, que yo sé que él lo hace para vacilarme, porque no es que él me desee Claro. que yo quede sin trabajo, yo le decía, mae, si en la población de mi consulta hay personas que me han dicho en la cara, pero así, en la cara y ni siquiera se les mueve nada, que jamás cambiarían lo presencial por Zoom, o sea, creo que si hay gente, ojo, no es que no puede dar ese salto, no, es que lo consideran, o sea, consideran que eso le va a restar valor a lo que intentamos clínicamente. Algunos me enfrentan a esa pregunta, algunos me han dicho, ¿y usted qué piensa? Y le digo, bueno, de donde yo estoy sentado, que por supuesto yo no soy el consultante, yo no siento una diferencia tan abismal. En algunos casos particulares sí. Entonces yo le decía a él, si en San José, Costa Rica, mis consultantes, un buen número de ellos, siguen yendo presencialmente, aunque yo les fomento que podríamos pasar a lo virtual para que no gasten tiempo conduciendo, gasolina, estrés. Yo le decía, si hay mucha gente que no quiere dar ese salto, no estoy tan convencido que ese salto del terapeuta al AI va a ser tan fácil. Entonces yo lo que le decía a él, sí, yo creo que va a pasar. Pero él dice que es porque yo peco de autoconfianza. Yo le digo, yo creo que a mí no me va a tocar verlo. O sea, yo creo que los años que me queden como terapeuta, más o menos tendrán una mayoría de gente presencial que una gente virtual. Ya no sé si los que en este momento están empezaron la facultad o los que están en el cole y sueñan con ser psicólogos, ahí vamos a ver cómo van a ser impactados por el AI. Entonces yo lo que le decía a él es, yo no temo eso. O sea, a mí no me... Yo soy realmente malo como con la idea de andar buscando como el coco, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, como la cosa apocalíptica. Yo le decía a él, dime, si alguien en este momento, y de hecho te mandé uno, si alguien en este momento se siente tremendamente extraviado y gracias a un prompt, por lo menos escuchar alguna posible vía, yo soy el primero que diría, por favor, o sea, foméntelo, digamos, no tengo ningún problema con eso, porque yo no creo que eso vaya a sustituir el impacto terapéutico, y no por estar uno en carne y hueso, Jorge, es la sinergia que se crea, claro, ¿verdad? O sea, claro. Esto que Freud llamaba la transferencia, o sea, que tiene que ver con muchas cosas que no son solo el lenguaje. No, es que como lo hemos mencionado anteriormente, seres humanos... Frente a seres humanos nos regulamos mutuamente el sistema nervioso. Eso lo has dicho varias veces. Y cuando vos haces una pregunta como terapeuta, estás tomando en cuenta contexto, estás tomando en cuenta la comunicación no verbal, sí. Hay timing, claro. Hay intención, hay tono. Sí. Y todo eso está transmitiendo información. Sí. Y si nos vamos a la teoría de Daniel Siegel, en el tanto hayan dos seres vivos o más interactuando, y cuando digo seres vivos es humano, animal, claro. humano, planta, sí. Humano, aire, o sea, humano con todo lo que esté a nuestro alrededor interactuando con nosotros, ahí está ocurriendo la mente. Pero cuando ponemos un algoritmo enfrente, un modelo de lenguaje enfrente, o sea, ya no está esa conexión de energía e información de la mente. Sí, hay un autor, yo no sé si vos lo conoces, porque su TED es muy famoso. Él es psicólogo. Él es el director de la mayor investigación. ¿Cómo digo esto? O sea, la investigación que él está dirigiendo es la investigación que ha durado más años en estar sucediendo, son más de 70, donde él básicamente lo que está tratando de investigar es qué dicen las personas en los momentos antes de morir que les hace sentir si su vida valió o no valió. Estoy tratando de recordar el nombre, él creo que es un Robert, ahora que hablamos de Sapolsky, pero si no ahora lo busco. Y es muy interesante, Jorge, porque él asegura que las personas octogenarias o los que ya se jubilan
los que vuelven a ver la mirada al pasado y sienten un orgullo, sienten que realmente hubo como un porqué, ¿verdad? Como la búsqueda del sentido, tienen un rasgo en común, que es que terminan su vida con una red social bastante robusta. Sí. Muchos enviudaron, muchos ya sus hijos viven en ciudades donde los estarán viendo 1 o 2 veces al año. Entonces ni siquiera es una red familiar, eso es lo más interesante. Es este señor que va todos los jueves a jugar billar y que de alguna forma todos los señores del jueves son más o menos el mismo. Y aquí no es porque yo esté fomentando el alcoholismo, pero bueno, ese era un factor. Yo no sé si sigue representándose, pero aunque a mí no me tocó vivirlo porque yo era muy joven para ese fenómeno, sí logré como observar cómo habían, por ejemplo, cantinas digamos, en ciudades, digamos, estoy pensando en una en Moravia, digamos, que es como relevante para mi adolescencia, no, mi juventud, donde cada vez que alguien entraba, vos veías que, o sea, se conocen. Claro. Entonces, bueno, pues algunos tomarán más que otros. No estoy diciendo que necesitamos la cerveza para eso. Quiero decir que ese punto de encuentro, ese momento en la noche, donde iban a hablar de política, donde iban a hablar del fútbol, donde iban a hablar del clima, que a la gente adulta le encanta hablar del clima. Sí. Ahí está el lazo. O sea, esa persona se va para su casa con la ilusión de que mañana van a estar sus amigos ahí esperándolo para tomarse la cerveza, para compartir los maníes, seguro que para fumarse un cigarrillo, lo que fuera. Pero más allá de todo eso que podemos criticar, porque esa persona ahí se siente parte de algo. Exacto, y eso es fundamental. O sea, es bien interesante porque yo tradicionalmente me he considerado una persona introvertida. O sea, yo cargo energía solo. Sí. Pero los vínculos sociales para mí son muy importantes. Y, no sé, en el caso del jiu-jitsu, ya son más de 12 años de estarlo practicando. O sea, yo ahí he encontrado vínculos bastante fuertes a través de los años en donde he encontrado personas que me han acompañado en los momentos más oscuros. He encontrado personas con las que he hecho negocios. He encontrado personas a quienes he ayudado o me han ayudado. O sea, han sido muchas personas con quienes ya son más de una década de conocer y saber que yo llego ahí y me los voy a topar y vamos a hablar y nos conocemos de diferentes maneras. Me he topado con grupos de emprendedores. O sea, para mí como emprendedor es riquísimo poder sentarme con una persona que entiende cuáles son mis problemas actuales, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis ilusiones, cuáles son mis metas. Comparten ideas conmigo y viceversa. ¿Ya le llamarías a eso networking? No. Sí, total. Okay. Yo le llamaría a esto que estoy contando networking, que es conocer personas en diferentes contextos. Tenemos personas más cercanas con quienes a lo mejor hasta tenemos dates. Entonces, como los martes en la noche nos vamos a sentar a hablar, comer y simplemente hanguear. Sí. Y tenemos conversaciones riquísimas. Sí. La familia, ¿verdad? Personas que comparten algún interés específico. Por ejemplo, en mi caso, la comedia. Sí. Entonces, hay personas con quien puedo hablar de esto, conectar o compartir también esa pequeña realidad. Y es parte de las cosas que me energizan y le dan sentido a mi vida. O sea, al final de cuentas, yo lo que hago es mucho por otros, ¿verdad? Es servir a otros. Sí. Y luego vienen mis clientes, ¿verdad? Personas a quienes les doy clases y luego se convierten en amigos. O sea, hay vínculos en común y eso se siente muy bien. Me topo personas que tienen esa necesidad y tienen el sesgo, la creencia limitante de pero es que yo no sé dónde conocer gente. O sea, sí sabes. Y es incómodo. Es incómodo llegar y tener una conversación en frío. Es incómodo acercarte a alguien y probar a ver si hay compatibilidad o no. Pero hay que hacerlo. Sí. O sea, si es importante y es importante para todos, yo creo que sí es muy importante para todos. Las estadísticas y los estudios nos dicen que sí. Vos lo acabas de mencionar.
o sea, cuando inclusive estudian a las personas de una buena longevidad, o sea, los que están en Blue Zones, uno de los pilares es las relaciones interpersonales. Hay que hacer el esfuerzo. Sí. O sea, hay que salir a la calle, meterse en clases de baile, clases de cerámica, clases de artes marciales, clases de lo que sea, ir al gimnasio, ir a, no sé, una actividad, ¿cómo se llama? Donde prueban vinos. ¿Dónde qué? Sí, cata de vinos. Cata de vinos. Hay múltiples, o sea, puedo seguir, pero las personas saben. Lo que hay que hacer es pasar la barrera de la incomodidad. Sí, sí, y como decís vos, incomodarse. O sea, tienen que también pagar el precio, ¿verdad? Sí. Eso es definitivo. A mí toda esta teoría del lazo social, de pronto la gente que a mí me conoce muy a profundidad, diría, ¡ay, qué Alan más hipócrita, madre! Con el esfuerzo que él hace por socializar. Bueno, pero es que en mi caso los requerimientos no tienen la misma dimensión. Y como le decía a una consultante hace unos días, soy un claro ejemplo de alguien que cuando estableció una relación formal y estable, digo, como que lo social pasó como un segundo plano. Yo le decía a ella que no lo considero, digamos, no creo que sea lo correcto, pero conozco un montón de personas que cuando empiezan a estar con alguien ya de pronto, digo, como que se van corriendo un poco. Yo le decía a ella, cuando yo fui los últimos en casarme de mi grupo de amigos de aquel momento de la historia, ¿verdad? O sea, yo estaba diseñado para ser el solterón eterno. Y también yo sentí donde mis amigos que ya estaban casados y que ya empezaban a tener hijos y todo, ellos ya no me invitaban tanto. O sea, yo creo que ellos asumían, Alan, ¿qué le va a importar? Y venir a hablar de coches y de mantillas y lo que fuera. ¿Por qué? Porque también de ahí la gente se va moviendo y hay que aceptarlo, ¿verdad? O sea, yo, desde mi óptica, yo socializo atendiendo, socializo acá, pero o sea, las dosis de socialización que yo necesito no son muy altas. No son muy altas. Las necesito. O sea, si no, no haría ciertos esfuerzos que hago. Escribir. Digo, yo quiero que alguien lo lea. O sea, si el otro no estuviera allá afuera y yo nada más repaso mis ideas y por lo general me doy la razón. Ok, entonces lo que quiero decir es que lo bonito de escribir es cuando alguien dice, ok, me quedé pensando en esto, no creo esto, ok, entonces, ok. Que nos acaban de hacer una señal buenísima que ya como vayan soltando el churuco. Entonces, bueno, lo que quería decir es, no todos necesitamos las mismas dosis de socialización. Sí. Hay momentos de la historia donde se siente como algo más esencial, hay momentos donde se vuelve algo quizás no tan relevante, pero lo que sí es un hecho, y por eso quise traer la opinión de estos dos filósofos, es, estamos en un momento de la historia donde estamos descuidando tanto al otro que en descuidar al otro me descuido. Sí. Y al descuidarme empiezo a volverme un caldo de cultivo para un montón de patologías que nacen probablemente de ahí. Sí, físicas y mentales. Sin duda. De mi parte me gustaría dejarles con Voy a buscar el nombre de ese autor mientras vos... Dale, una pequeña guía para socializar de manera qué bueno. Saludable. Una de las creencias que han compartido conmigo que son bastante limitantes es empezar por qué pereza. Si ya vas con ese marco, la cosa va mal. Entonces quítate ese marco de la mente. ¿Qué tal pensar en cada persona con quien yo interactúe me puede enseñar algo? Y entonces se puede volver mucho más atractivo, más energizante. Right. Y vivir desde la curiosidad, ¿verdad? Asumir que sí, nuestro cerebro está diseñado para leer pequeños detalles y generar predicciones y esto se convierte socialmente en prejuicios. Los prejuicios no sirven de demasiado más que para limitarnos y darnos un set de reglas, permisos, prohibiciones y planes de acción que limitan la capacidad de poder conectar con otra persona libremente y con confianza. Lo otro es quitar de en medio cualquier distracción. Empecemos por el famoso teléfono. O sea, claro. una genuina conversación empieza por
ver a los ojos, devolver información, hacer preguntas, hacerle saber al otro que le estoy escuchando. ¿Cómo podemos hacer eso? Haciendo pequeños resúmenes, comentando sobre sus opiniones, sobre sus emociones, escuchando primero que todo, antes de quitarle el spotlight y empezar a contar mi vida. O sea, primero escucho para entender y luego puedo construir a partir de ahí. Y lo otro es dejarnos de creer la historia de que una conversación se trata de quién tiene la razón y quién no. De quién gana y quién pierde. Porque eso es sumamente limitante. O sea, la vida no es tan sencilla como blanco o negro. No es un partido. No es un partido. Entonces, más bien es qué de lo que me está compartiendo esta persona yo no sabía, qué me llama la atención, qué no tiene sentido, qué me parece raro, y comentar sobre eso sin invalidar, sino construyendo a partir de eso. Y eso lo que va a hacer es enriquecer esa interacción, y esa conversación va a dar un resultado que jamás pudo haber existido con solo lo que yo opino o con solo lo que la otra persona opine, sino en ese espacio de comunicación sana. Esto es algo que se aprende, esto es algo que se practica, que sí, puedes leer en libros y todo, pero el mejor camino es buscar una persona para ponerlo en uso. Exacto. ¿Verdad? Empezar a actualizar la forma en que vos interactúas con otros, y vas a darte cuenta que las relaciones definitivamente van a ser cada día más poderosas. De mi parte, como siempre, es un gusto. Suscríbanse, compartan, denle like, comenten. Comenten. Sí, ya saben, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube, y lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto porque nos divertimos, pero lo hacemos para ustedes. Sí, el autor que mencioné que lleva esta investigación, que ya superó los 80 años, se llama Robert Waldinger, Waldinger. Él es un psicólogo que trabaja en la escuela de Harvard, la escuela de medicina, y está llevando este estudio longitudinal de qué se entiende por una vida saludable y dichosa cuando ya llegas a los últimos años de tu vida. Wow. Él tiene uno de los TED más vistos del universo de los TED Talks. Wow. Robert Waldinger, para que lo busquen. A verlo. Entonces... Un abrazo, de mi parte un abrazo, y sigan con nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso, y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima! ¡Caramba!